Joaquín, antes de que hablemos de todo esto, cuéntame una cosa. Tú estás centrado en el estudio del colapso por agotamiento, burnout y estrés crónico, distrés. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que lo que describes en los demás lo habías vivido tú en primera persona? Sí, bueno, en realidad fue al revés. Primero fue identificar qué es lo que yo había vivido en primera persona y eso me permitió después verlo en los demás. A ver, te cuento un poco cuál fue mi experiencia de vida. Mira, yo durante muchísimo tiempo estuve en situación de estrés crónico, de un estrés crónico que me tenía muy trastornado porque no descansaba bien, estaba muy activo, eh, eso me provocaba un cansancio acumulativo, estaba irritable, mm, eso me hacía, a nivel físico ya me provocó determinado tipo de trastornos digestivos y de otro tipo. Eh, Me costaba estar con la mente clara y lúcida, tomaba decisiones precipitadamente. Bueno, la verdad es que eso me tenía bastante tocado. Entonces, hubo un momento en que ese vivir al límite durante tanto tiempo, pues provocó que cuando tuve una situación personal que no supe gestionar bien, me desbordara. Aquello me desbordara y entonces fue cuando entré en burnout. Entonces ahí mi biología cambió. Mi cuerpo se vino abajo, eh, empecé a tener un agotamiento continuo, incluso aunque durmiera. Eh, Perdí la ilusión, perdí las ganas de trabajar, me costaba horrores sostener lo que había sostenido hasta ese momento. Para mí ya era todo un esfuerzo muy grande y bueno, eso durante unos pocos meses me tuvo prácticamente fuera de juego. Em, entonces, todo esto despertó en mí un gran interés por saber qué me había pasado, ¿no? Qué era lo que me había afectado, me había dado ese golpe tan gordo, ¿no? Y empecé bueno, primero fue el tratamiento psicológico, donde ahí empecé a aprender y a poner algunas cosas en su sitio. Pero vi que eso se quedaba un poco corto. Entonces me metí en una formación de psicología gestal durante varios años que me dio una comprensión mucho más profunda de mí mismo. Ahí pude adentrarme, pude empezar a reconocer ese mundo interior y ver mis patrones, mis bloqueos, que era lo que tanto me condicionaba. También inicié una práctica de meditación diaria que me fue de muchísima utilidad porque eso me hizo tomar mucha conciencia y bueno, también hice otras muchas cosas, talleres que eran vivenciales y experienciales que me permitían reconocerme cómo funcionaba, ¿vale? Eh, con el tiempo me di cuenta de que aquella situación, aquel burnout, había sido mucho más trascendente de lo que en principio me había parecido. Cuando pasaron unos pocos meses, pues bueno, yo lo viví como que vale, que había tenido una experiencia muy desagradable, pero que ya estaba saliendo de ella y que bueno, era algo que quedaba atrás. Sin embargo, no fue así. El burnout creó en mí como una huella y aquello me impedía afrontar determinados retos, enfrentarme a determinadas dificultades. Digamos que de alguna forma me había acobardado. Ya no tenía el empuje, no tenía las ganas, el trabajo había pasado como un segundo nivel, ya no tenía la importancia o la relevancia que tenía para mí, me faltaba motivación y aunque ya físicamente y emocionalmente me había recuperado, pero no era el mismo, ¿sabes? Y bueno, me llevó mucho tiempo darme cuenta o saber que lo que me había pasado se llamaba burnout, tenía nombre. Descubrí que esto es algo que está totalmente documentado y cuando investigué esto, pues bueno, me sentí plenamente identificado. Y ahí fue cuando decidí que me tenía que dedicar a acompañar a las personas que están pasando por lo que yo pasé. Desde la experiencia, desde el saber profundamente que
qué es lo que les está pasando, que tiene que ver no tanto con un problema de sobrecarga de trabajo, de no saber gestionar la agenda o el tiempo, sino hay un problema identitario, es decir, cómo la persona se ve a sí misma y cómo se relaciona con los demás. Es decir, no todas las personas tenemos predisposición a llegar al burnout, solamente las que tenemos esta forma de ver o esta forma de enfocarnos hacia los demás. Así que desde entonces pues estoy en este trabajo de acompañar a estas personas a poder salir de ahí, a darles comprensión y para que puedan realmente recuperar esa vitalidad y esa fuerza que tenían antes de entrar en él, dándoles mucha más solidez interna.